Bueno, existen una serie de lesiones tumorales que se presentan en la cavidad oral. Algunas tienen una connotación benigna, otras pues naturalmente son malignas y con un peor pronóstico. Curiosamente entre ellas son diferenciales y siempre es necesario el diagnóstico por histopatología para poder diferenciarlas. Acá hay una lista de las lesiones que forman masa, que son más frecuentes en la cavidad oral de los animales domésticos. Digamos que no todas son neoplasias verdaderamente. Por ejemplo, el odontoma es una amartoma en verdad y pues la hiperplasia gingival, como su nombre lo dice, no es un tumor. El ameloblastoma, el papiloma y el carcinoma de células escamosas son las dos primeras benignas, el carcinoma es maligno y son de origen epitelial. Al lado derecho están tumores que se originan de los fibroblastos, el fibroma y el fibrosarcoma, tumores del hueso, el osteoma y el osteosarcoma. Los más comunes son los malignos, o sea, los sarcomas, es decir, fibrosarcoma y osteosarcoma. Estos son relativamente comunes, son de origen mesenquimal que se presentan en la cavidad oral. Y al final pues se encuentra una lista de un grupo muy diverso de tumores que se meten en una categoría bien particular que se llama los tumores de células redondas. Los tumores de células redondas se llaman así como su nombre lo dice porque cuando se evalúan microscópicamente las células son de morfología redonda y esas células pueden ser células de mast, pueden ser linfocitos, células plasmáticas, histocitos, pueden ser células del TBT o melanomas. Entonces, digamos que ellos tienen esa característica de que son microscópicamente de morfología redondeada, entre ellos pueden ser diferenciales y muchas veces es necesario realizar en el proceso de diagnóstico técnicas de inmunohistoquímica para poder diferenciarlos entre ellos. Resulta que para la mayoría de los sistemas de órganos existe una clasificación que se llama la clasificación TNM. La clasificación TNM pues refiere la T al tamaño del tumor, la N a la afección de ganglios linfáticos y la M a la metástasis distal. De acuerdo a eso, esos tumores se clasifican en cavidad oral sobre unos parámetros de corte que para el tamaño del tumor es inicialmente 2 y 4 centímetros. Eso quiere decir que si el tumor mide menos de 2 centímetros, va a ser clasificado como T1. Si el tumor mide entre 2 a 4 centímetros, va a ser T2 y mayor de 4 centímetros será un T3. Existe entonces una subcategoría en donde son clasificados como un subgrupo A si no tienen invasión ósea o un grupo B si efectivamente tienen invasión ósea. De tal manera que puede haber T1A, que es aquel tumor de menos de 2 centímetros, que no invade hueso, T1B, que es un tumor de menos de 2 centímetros, que sí invade hueso. Puede haber T3A, que es un tumor de más de 4 centímetros que no invade hueso. T3B, un tumor de más de 4 centímetros que invade hueso. La N pues corresponde a los ganglios linfáticos, en donde N0 no hay afección de ganglios. El N1, los ganglios ipsilaterales, es decir, del mismo lado del tumor, son móviles. Puede ser N1A, donde no se considera que haya una metástasis como tal, a pesar de que sean móviles, y N1B, donde sí se considera o se confirma una metástasis. El N2 básicamente refiere al ganglio linfático, a los ganglios linfáticos tanto izquierdo como derecho, que van a ser móviles, o el contralateral. El contralateral es decir que si el tumor sale al lado derecho, el ganglio que se hace grande es el del lado izquierdo. Entonces cuando pasa eso, ¿sí?, va a ser clasificado como N2. Entonces, N2 es que el contralateral o los dos están móviles, ¿sí?
Y lo mismo puede ser NA2B si no se considera una metástasis confirmada, o N2B si ya se acepta la metástasis al ganglio linfático. N3 se refiere a ganglios fijos. Normalmente cuando un ganglio tiene metástasis, el ganglio aumenta de tamaño, el ganglio se inflama y consecuencia de la metástasis y de la inflamación que sufre el ganglio se adhiere a los tejidos blandos que lo rodean. Por eso es que el N3 es como el escenario más grave de lo que se refiere a afección de ganglios linfáticos. La metástasis distal, entonces M0 no hay y M1 sí hay. Entonces, la metástasis distal se refiere a órganos, una metástasis a órganos centrales, órganos como el vaso, como el hígado, como el pulmón o como el cerebro. Existe entonces una estratificación de acuerdo a las categorías de estos tumores, a la categoría TNM, en donde cada tumor pues va a caer en una categoría 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a cómo se observa en la tabla. La clasificación que tenga ese tumor según su tamaño, su afección de ganglios o su metástasis. Por ejemplo, un tumor que mida menos de 2 centímetros es un tumor T1, aquí va. Si no hay afección de ganglios o si hay ganglios móviles sin confirmar, un tumor que mida menos de 2 centímetros será T1, que no tenga afección de los ganglios o que sean móviles, pero que no se hayan confirmado metástasis y que no tenga metástasis distal. Ese será clasificado en la categoría 1. Un tumor que, por ejemplo, mida entre 2 a 4 centímetros, ¿sí? Que tenga metástasis confirmada, ganglio linfático, esos ganglios estén fijos y adicionalmente tenga una metástasis distal, fíjense que va a pertenecer de una vez solo por el hecho de tener la metástasis distal a la categoría 4. De manera análoga existe pues una clasificación específicamente para carcinoma de células escamosas, pero pues sigue los mismos parámetros, donde puede ser el T, se refiere al tamaño del tumor, la N a los ganglios linfáticos y la M pues a la presencia no de metástasis distal. Ameloblastoma, acá está. Lo frecuente son fibroma. ¿Sí? Lo frecuente son dentro de esta categoría de tumores neoplásicos la hiperplasia gingival y la gingivitis linfoplasmocitaria. Son como estos de los tejidos periodontales, esos cuatro. Entonces, la ameloblastoma, el fibroma, la hiperplasia y la gingivitis linfoplasmocitaria. Como para empezar a hablar de cada uno de ellos y sus connotaciones importantes, pues inicialmente hay que hablar de aquellos tumores que son frecuentemente pues, diagnosticados en los primeros días, primeras semanas de vida, que son los zoonomas. Los zoonomas, como les decía anteriormente, en realidad no son tumores, son amartomas. Y recuerden que una amartoma pues es una masa de tejidos desordenados, tejidos localmente normales. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, si se fijan en la imagen, acá hay una masa y esa masa está constituida por elementos normales, pero en desorden. Eso es una amartoma. Entonces hay mucosa gingival, que es lo rosadito, y también hay fragmentos de dientes, como se dan cuenta. Pues resulta que la mucosa gingival y esos fragmentos de dientes, pues básicamente no son proliferativos, no están haciendo mitosis, no tienen ningún carácter invasivo y no tienen ningún carácter metastásico, simplemente es que se formaron mal. Y en su mala formación, pues están formando una masa. Especialmente se diagnostica entonces en potros
y digamos que es la especie en donde pues acá en el país lo diagnosticamos con cierta frecuencia y se reporta que también en cachorros y en terneros, la verdad digamos que pues en nuestra casuística no hemos tenido la oportunidad de diagnosticarlos en otras especies. La imagen de abajo muestra el caso de un odontoma en un bovino y si se fijan pues el odontoma se encuentra en dos partes, en la mandíbula inferior, y las características de esta lesión guardan una similitud macroscópica con las características de la superficie dental, básicamente porque como les decía, pues conserva esas características de tejidos locales pues bien diferenciados pero en desorden. Mm, la imagen acá muestra también una forma especial que se llaman los dentículos, en donde nacen muchos dientes pequeños en desorden, sin una orientación clara. Esta es una pues, lesión fácil de diagnosticar, pues tampoco tiene ninguna connotación maligna. Cualquiera de las dos o las dos se pueden presentar. Normalmente la hiperplasia corresponde, como su nombre lo dice, pues a una proliferación que pues, no es benigna, pues, de hecho no es maligna, es benigna, es hiperplásica, tanto del epitelio como el tejido conectivo. Entonces son estos dos componentes los que proliferan. Normalmente el más significativo es el tejido conectivo y dentro de los componentes del tejido conectivo el más importante son las fibras de colágeno, no las células, no los fibroblastos, sino las fibras de colágeno son las más numerosas y son las que realmente representan el volumen en la lesión. Muchas veces se ulcera, pero se ulcera más por razones secundarias, se ulcera por fricción, se ulcera por la posibilidad de desarrollar infecciones secundarias por sarro y otras pues, razones que no necesariamente se deben interpretar como, pues, como una lesión maligna. Uno a veces piensa que la úlcera siempre corresponde a lesiones malignas, pero realmente no. Acá está, entonces puede presentarse también a manera de nódulos que van a desplazar parcialmente en algunos casos, entonces las piezas anterior, un fibroma que es multifocal. Estas lesiones, pues como les digo, aparecen en la región de la gíngiva casi siempre. Entonces son fibromas que se originan en el ligamento periodontal, por eso se llaman específicamente fibroma odontogénico periférico. Son lesiones pues que usualmente son firmes, tienen una coloración rosa, a veces gris, similar pues a la de la mucosa normal y a veces también, al igual que la hiperplasia, puede ulcerarse. Estos fibromas, digamos que sabiendo que aparecen en la gingiva y pues que se llaman fibromas odontogénicos periféricos, particularmente se sabe que pueden aparecer especialmente a nivel de la muela carnicera y si son muy grandes generan un efecto de desplazamiento mecánico del diente. Ellos según su tamaño pueden llegar a invadir la lámina propia profunda y llegar a contactar con el periósteo, pero no lo invaden, es decir, hay un contacto físico, pero no hay una franca invasión al hueso. Ocurren con mayor frecuencia en razas braquicéfalas como el bulldog inglés, como el bulldog francés y como pues las demás razas braquicéfalas. Como se muestra acá, el fibroma entonces básicamente es una proliferación que se origina en la lámina propia del ligamento periodontal. Entonces, el epitelio, que es el que está acá en la superficie, no se encuentra afectado de manera primaria. Acá lo que está proliferando es lo que está aquí abajo, que es el tejido conectivo que soporta ese epitelio. Básicamente existen entonces muchos fibroblastos que están proliferando, produciendo muchas fibras de colágeno. Particularmente en algunos casos, ese fibroma puede hacer metaplasia ósea.
Entonces acá en la imagen se muestra que debajo del epitelio pues está el tejido conectivo proliferando, está el fibroma y más abajo pues hay un hueso. Entonces resulta que este hueso no es el hueso normal de la mandíbula o de la maxila que se haya invadido, sino que realmente es un hueso que se originó por metaplasia desde el tumor. ¿Qué connotación tiene eso? Pues lo primero es que muchas veces se confunde con invasión ósea, pero esto no es una invasión ósea porque los fibromas no invaden el hueso, sino es una metaplasia. Y lo segundo es una connotación sobre todo quirúrgica. Normalmente cuando la metaplasia ósea es muy grande, representa que la masa va a ser muy dura y retirar esa masa dura quirúrgicamente normalmente es más difícil. También a veces por esas características de dureza que se evalúan clínica y radiológicamente, estos tumores se confunden con osteosarcomas, pero pues no son osteosarcomas, porque como les decía, ese hueso realmente no es tumoral, sino es metaplásico. Entonces, digamos que van a existir o va a existir siempre el dilema de la hiperplasia versus el tumor, la hiperplasia versus el fibroma. Como les decía, clínicamente son muy parecidos. Su pronóstico es el mismo, es excelente, su tratamiento es el mismo, que es cirugía, realmente eso no requiere ni radioterapia, ni quimioterapia, ni nada por el estilo. Ese tipo de lesiones curiosamente solo se diferencian histológicamente por criterios arbitrarios, criterios como lo son la organización del colágeno o el grosor de las fibras del colágeno, algo que realmente pues no tiene mucha significancia a la hora de la verdad, porque pues que una lesión tenga el colágeno un poquito más grueso que otra, pues no tiene nada de relevante. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que una vez pues ustedes tengan un diagnóstico de fibroma o hiperplasia, es un diagnóstico de una lesión bastante buena, normalmente un pronóstico muy favorable. El tratamiento es el mismo que la cirugía, el pronóstico es el mismo, que es excelente. Entonces es como que entre ellos una diferenciación un poco arbitraria desde el punto de vista histológico, porque clínicamente se comportan de la misma manera. Otro tumor, como les decía, es el ameloblastoma. El ameloblastoma es un tumor del epitelio odontogénico de los ameloblastos, y como les enseñaban en una histología, los ameloblastos son los que producen el esmalte dental. Entonces, pues ese epitelio que produce el esmalte dental es el que se hace neoplásico. En términos generales, la verdad, el ameloblastoma es una lesión bastante curiosa, porque en sentido estricto y cuando uno lo mira a nivel microscópico, este tumor pues no es maligno, realmente es un tumor microscópicamente benigno. Sin embargo, tiene una connotación clínica y es bien particular, que aunque el tumor es benigno y no hace metástasis, sí invade localmente el hueso por expansión. Entonces, como que esa característica de que invada el hueso tiene unas connotaciones. La primera es que genera una mayor deformación de la arcada mandibular o maxilar. La segunda, pues que generalmente este tipo de lesiones deben ser abordadas con cirugías más agresivas. Pero es particular, como les digo, es un tumor benigno que pues afecta el hueso y lo invade el hueso que está ahí cerca, pero a pesar de eso no hace metástasis. Histológicamente es benigno, clínicamente tiene características de, como les decía, por eso que invade el hueso, de malignidad. Entonces hay una serie de razas predispuestas, digamos que la que tenemos mejor caracterizada acá en el país, pues es el Golden Retriever, pero también se reporta en otras como los Collies, en el Cocker Spaniel y demás. Eh, Nuevamente, recuerden dónde se originan, en tejidos odontogénicos, entonces pues casi siempre en la región gingival, allí está, generando un desplazamiento mecánico de los dientes y en este caso asociado a una ulceración local.
Recientemente, el año pasado, se publicó un artículo pues, realmente bastante interesante en Oncogenesis, en donde básicamente se hace una caracterización inicial de cuáles son las posibles rutas metabólicas importantes subyacentes en el desarrollo molecular de este tipo de tumores, donde se encuentra principalmente la vía del HRAS, mutaciones del HRAS en este tipo de tumores serían componentes importantes que determinan el desarrollo oncológico de las células. Recuerden que la ruta del HRAS es una ruta promotora del crecimiento, donde pues mediante la activación de un receptor extracelular se desencadena una cascada intracelular, generalmente de fosforilaciones, donde pues inicialmente hay unas, digamos que una secuencia enzimática de activaciones subsecuentes con la participación importante en su orden del BRAF, de las MAP quinasas y al final específicamente de la MEC que activará la ER, que es otra quinasa, que ella es la que va pues a translocarse nuclearmente para generar una serie de señales desde el núcleo que median la proliferación y la supervivencia celular, la invasión y la metástasis.